En este video vamos a estudiar la tercera casa del zodíaco, en la que comenzamos a comunicarnos y a entender de manera racional y secuencial lo que nos rodea. Desde esta casa tenemos la capacidad de fragmentar, clasificar y analizar nuestras experiencias. Esta casa corresponde al eje 3-9, el eje del simbolismo. Es importante mencionar que nosotros somos toda nuestra carta en constante interacción. Dividir al zodíaco en fragmentos aislados, o sea, en signos, casas y planetas, para estudiarlos y analizarlos, es solo una parte del ciclo de estudio. En la práctica, al analizar una carta astral, nuestra tarea es reunir esas partes a una forma completa, ya que nuestra carta arma un todo único en constante interrelación y desarrollo imposible de entender sin integrarlas. Desde nuestro nacimiento, nuestra casa 3 es donde nos surgen ansias de movernos. De manera física es donde hemos comenzado a gatear y luego a caminar. Y de manera mental es la casa que simboliza los momentos en los que recibimos palabras para ir armando conceptos en nuestra mente e ir nombrando y clasificando al mundo que nos rodea. Es donde ya estamos lo suficientemente evolucionados para examinar el entorno, interactuar con él e ir formando nuestras ideas y opiniones. Esta casa es la primera casa de aire que estaría representando nuestra facultad de razonar, pensar y aprender. En la casa 3, ese aire es mutable, o sea, en constante adaptación para entender y poder comunicarnos con otros. La casa 3 es la primera casa mutable del zodíaco, mostrándonos la importancia de nuestra capacidad de adaptación a lo que nos rodea para tener la posibilidad de entender y ser entendidos. En esta casa aspiramos a comunicarnos de la mejor manera posible con el afán de propiciar una interacción con el entorno. Un entorno que de vez en cuando nos muestra su relatividad. Un día nos dicen una cosa y al otro día nos dicen otra, o nos dicen una cosa pero luego se hace otra. Aquí comenzamos a entender el relativismo de nuestra comunicación y comportamiento presente en nuestras interacciones con otros, y es en esta casa en la que empezamos a comprender que todo se puede dividir en partes y que esas partes no actúan de una sola manera, incluso adentro nuestro. Esta es la primera casa dual del zodíaco. Vemos así que para comenzar a comunicarnos y para entender nuestro entorno hace falta una dualidad, o sea, un juego de ida y vuelta. Desde la niñez, una de las formas de dualidad más importantes es el eco. Así, escuchamos que nuestras primeras palabras vuelven, ya sea en confirmación, lo que nos lleva a darnos cuenta su valor, o vuelven siendo corregidas y aprendemos a denominar cosas ajustando la palabra al objeto que designa. Los problemas en general surgen cuando nos juzgan por cometer errores mientras estamos aprendiendo, o peor, cuando nos dicen que nos callemos la boca o directamente nos ignoran. El signo, planetas y aspectos que encontremos en la casa 3 nos hablan del primer eco que tuvimos en nuestra infancia y de la primera relación entre nuestra palabra y la palabra de los otros de nuestro entorno. Está buenísimo ir adaptando las maneras de aprender y de comunicarnos en función de los signos y planetas que encontremos en esta casa, ya que cada uno trae un idioma propio y sus propios códigos. Esta casa se activa desde el nacimiento, pero un momento notable es cuando comenzamos a aprender nuestro lenguaje materno. Desde esos momentos comenzamos a entender la diferencia entre el sujeto que actúa y piensa, el yo, y el objeto. También es en esos momentos en los que nos damos cuenta de que no somos un todo absoluto, sino que somos alguien, o sea, una parte que tiene un entorno particular, y empezamos a observar que hay otros con otros cuerpos, otros entornos y otras maneras de pensar. Comenzamos así a darnos cuenta de que somos una pequeña parte y que estamos vinculados.
Y nos lanzamos entonces a recolectar datos que nos sirven para entender quiénes somos y quiénes no somos por diferencia y cómo vincularnos al entorno. A su vez, a través del lenguaje vamos entrando en el mundo mental del simbolismo y de las ideas. Desde estos momentos Casa 3 comenzamos a pensar e imaginar secuencias de eventos que pueden suceder más allá de la inmediatez de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo. Aquí podemos desviar nuestra atención del presente y diversificar nuestra mente hacia simbologías abstractas hipotéticas. Las herramientas que utilizamos constantemente en esta casa son la duda y la pregunta. En nuestra Casa 3 nos urge movernos, escuchar a otros, ser escuchados, preguntar y volver a preguntar, con el objetivo principal de comunicarnos y aprender para entendernos a nosotros mismos en relación con los otros. Esta es la casa que mejor conecta de manera racional con los errores que cometemos, ya que prioriza un ir y venir de las maneras más livianas y fluidas, usualmente sin juzgar. Desde esta casa, uno se lanza una y otra vez a la búsqueda de estimulación de nuevas interacciones, sin importar lo que haya sucedido en el pasado o lo que pueda suceder en el futuro. Queremos indagar intentando conseguir nueva información por el mero hecho de generar nuevas conexiones. Y también podemos entregar nuestra información a diversas personas sencillamente para conectar con ellos al hablarles por un momento. Esta casa nos muestra cómo percibimos el entorno inmediato en el que estamos inmersos. Desde que somos niños, cómo percibimos a nuestras hermanas, vecinos, primos, tías, compañeros de estudio, se representan en el zodíaco en nuestra Casa 3. Se entiende también que luego podemos tener resonancias e influencias de las relaciones que encontremos en la Casa 3 en las otras dos casas de aire, la Casa 7 y la Casa 11. Por otro lado, las figuras o representaciones del padre y de la madre, o mejor dicho, de las personas de generaciones más antiguas a las nuestras, tienen la suficiente importancia en el zodíaco que se les da su propio eje, que es el eje siguiente, el de las casas 4 y 10. Además, tradicionalmente no se esperaba que los padres o los abuelos interactúen y dialoguen como pares, como nuestra hermana o un primo lo haría. Su rol debía mostrar una cadena de valores morales, proteger y pasar lecciones de generación en generación y compartir sabiduría lograda a través de los años. Sin embargo, en nuestra cultura actual sabemos que también influencian en este entorno cercano representado en la Casa 3. En astrología tradicional se suele asociar a esta casa con las diferentes formas de comunicación y rumores en nuestra cultura. Los medios de comunicación, los periodistas, escritores, los que dan discursos, vendedores, secretarios, mensajeros, personas que viven transportando a otras personas o a objetos. Esta casa también se asocia con viajes a nuestro entorno cercano, por ejemplo, dentro del país en el que vivimos. Ahora que ya hemos visto al primer signo del eje del simbolismo y del aprendizaje, pasemos a ver su casa complementaria, la Casa 9.